Luis, es un verdadero placer. Aunque seas la fundadora, soy yo quien te da la bienvenida, dado que soy yo el entrevistador. Sí, exacto. Cuando empecé en Hay House le conté a todos mis amigos: hay una mujer que cree que te puede cambiar la vida si cambia tu forma de pensar. Lo cree de verdad y lo hace para ayudar a la gente. Pensé que estabas loca. ¿Y los demás? Sí, claro. También lo pensaban. Aunque después de tantos años, tú y yo ya hemos almorzado juntos y hemos hablado miles de veces, es la primera vez que te entrevisto de verdad. Va a ser divertido. Le he estado dando vueltas y quiero decir, buenos días, Raid, y Dios mío, cuántas cosas hemos vivido juntos. Nos ha pasado de todo. Sí, nos lo pasamos bien. Tras tantos años trabajando juntos, seguro que ninguno de los dos pensaba que aquí estaríamos 26 años después. Fue una sorpresa que pasaras del primer mes. Cierto. Recuerdo que la primera semana, después de que me contrataran, te los llevaste a todos a ver a Tony Robbins caminar sobre el fuego y dijiste: no hace falta que él venga, porque igual no pasa de esta semana. Cuando te lo dijeron, te alegraste de no tener que ir. Es interesante porque cuando escribiste Tú puedes sanar tu vida, y después cuando fundaste Hay House en el 87, o cuando yo llegué en el 88, la gente ya pensaba que era una locura y algo muy atrevido. Sí, me han tomado por loca mucho tiempo. Y ahora cuando sacas el tema, todos dicen que ya lo sabían. ¿Cómo te mantuviste firme tanto tiempo? Es decir, ¿cómo? Era divertido. Entiendo. ¿Estás de broma? La primera vez que tuve éxito, la gente me escuchaba. Lo que decía significaba algo. Entiendo. Sí, me encantaba la idea de poder ayudar a las personas, ayudarle a cambiar sus vidas a mejor, aunque fuera en las pequeñas cosas. Sí, era muy divertido. Sé que desde el principio cuentas cómo asististe a clases para ser predicadora de la Iglesia de la Ciencia de la Mente. No, ese no era mi objetivo, pero si permanecías 3 años podías hacerlo. Ah, vale. Entonces te permitían predicar, pero yo solo quería aprender. Era un concepto nuevo, cosas nuevas de las que no había oído hablar antes. Todos sabemos que te encanta aprender cosas nuevas. Siempre estás haciendo algo nuevo. Sé que ahora estás aprendiendo a tocar el piano. Pues sí. Todavía estoy empezando, pero ahí estoy. Veo muchas posibilidades. Sí, pero empezar a tocar el piano con 85 u 86 años... 86. Es una locura, todo el mundo lo piensa. Pero siempre estás aprendiendo algo nuevo. Sé que aprendiste bailes de salón a los 75 y creo que hace un par de años asististe a una clase de pintura para niños. Ah, sí. Y la siguiente persona de mayor edad después de ti tenía unos 10 años. Sí. Para mí eres una especie de estudiante perpetua. ¿Ya tenías esas ganas de aprender antes de llegar a la iglesia? No. Empecé tarde. Algo cambió. Alguien me dijo algo que tenía sentido y que se me quedó grabado. Si deseas cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. No lo había oído antes, pero algo me dijo: vamos por ese camino. Ya veo. Entonces, al cabo de los 3 años, cuando acabaste y te abriste, la gente empezó a acudir a ti. ¿Te consultaban temas comunes? Todo el mundo tiene problemas, cada uno el suyo. En el fondo todos son iguales. Salud, dinero, trabajo, relaciones, creatividad. Eso lo abarca todo. Todos encajan, al menos en una de esas categorías, a veces en 2 o en 3. ¿Las soluciones que les ayudan son parecidas o tienes que hacer algo diferente para...? Usaba muchas cosas distintas, pero he descubierto que hay una cosa que es casi magia. Si te concentras en ella, funcionará, sea cual sea el problema. Es aprender a quererte a ti mismo, es decir, liberarte del odio por ti mismo que guardas en tu interior. Todos tenemos que vivir la vida, nos han educado con el no y el para. Esas son las primeras cosas que aprendemos. Después vienen no hagas eso y haz lo que te mando. Y cuando crecemos no sabemos quiénes somos, pero tratamos de amoldarnos a las reglas, y eso al final no funciona. Hay que sacar toda esa basura y asumir que somos maravillosos tal y como somos. Sí, podemos cambiar, y si lo hacemos con amor, los cambios serán positivos. Si siempre nos autocastigamos, nos mortificamos, nos llamamos estúpidos, entonces los cambios serán negativos. Siempre el mismo ciclo. Recuerdo que cuando llegué a Hay House todos me decían: cuando estés cerca de Luis no está permitido decir debería. Bueno, los primeros días todo el mundo estaba en plan: cuidado, no digas debería, que viene Luis. Con el paso de los años acabas por entender el porqué. ¿Puedes explicar a la gente eso del debería y por qué?
Como bien sabes, cuando utilizas la palabra debería como en deberías hacer eso, pero luego no lo haces, te mortificas. Es otra cosa más que te hace pensar que no eres lo suficientemente bueno porque no puedes hacerlo. Intenté entonces concentrarme en el debería. Era importante que la gente empezara a sustituirlo por la palabra podría. Podría hacer esto, podríamos hacer aquello, podría haber hecho esto. De esa forma no te engañas. Claro. Es un cambio muy sencillo que supone una gran diferencia. Sí, exacto. Es un fantástico consejo que deberíamos aplicarnos todos. Para siempre. Otra cosa que he observado al cabo de los años, incluso a día de hoy, es que prestas mucha atención a lo que dicen los demás. Sí, siempre escucho, es automático. ¿Y tienes tantas cosas que decir? ¿Podrías contarnos un poco lo que escuchas y cómo sabes? Escucho las palabras que eligen las personas al hablar, cómo forman y unen las frases, qué inflexiones hacen. Es un buen día, o es un buen día, o es un buen día. Hay mucha literatura al respecto, pero yo me lo he preparado durante mucho tiempo para escuchar y oigo más de lo que la gente cree. Entiendo. Oyes más, es decir, puedes deducir muchas cosas con lo que oyes. Desde luego, porque las observaciones que realizas de lo que oyes siempre son correctas. No sé si hay algo que pueda hacer la gente que les ayude a ser más conscientes de lo que dicen, o si... La hay, sí. Se llama concienciación, ser consciente de lo que haces. Claro. Me gusta espabilar a la gente. Hoy en día quiero que la gente se espabile desde por la mañana, que piensen cuando se están despertando antes de abrir los ojos. ¿En qué pienso? ¿Cuál es mi primer pensamiento? ¿Es un pensamiento negativo? ¿Me va a sacar a rastras de la cama porque no quiero? ¿O es un pensamiento neutro o es algo que me hace sonreír? He aprendido a decir, gracias cama por una noche de sueño reparador. Ha sido estupendo y ahora voy a pasar un día maravilloso. Y entonces abro los ojos, normalmente, sonriendo. Después, cuando pongo los pies en el suelo, no pienso, uff, pienso, sí. Después, ya me conoces, voy al espejo y hago lo segundo. Algo que nadie quiere hacer al principio, pero que funciona muy bien. Digo mi nombre. Luis, te quiero mucho. Es una forma estupenda de empezar el día. Después ya puedes hacer pis. Pero primero hay que quitarse todo eso. No, hay que hacerlo primero para definir el tono del día. Otra cosa que has repetido 1.000.000 de veces a lo largo de los años es lo del ding interior y, en mi caso, es la intuición y la tengo aquí. Ya, siempre lo dices, que el ding interior te dicta lo que deberías hacer. Sería útil que ayudaras a la gente a entender cómo prestar atención a su ding interior o a su... Intuición, es la intuición. Intuición, como la quieras llamar. Es que me encanta el nombre que le pusiste. Lo sé, porque es mi amiga. En lugar de considerarla una mera emoción o pensamiento, he hecho que sea mi amiga y escucho lo que me dice. Si me dice que no, entonces no tengo que hacerlo de ninguna manera. Y si dice que sí, es que sí. Y le haces caso y... sí. ¿Es algo que has desarrollado con el paso del tiempo o te diste cuenta de golpe o...? No, lo he desarrollado con el paso del tiempo. Con los años me di cuenta de que si no le hacía caso, me arrepentía. Ya veo. Si me decía que sí y yo decía que no, después pensaba, vaya, tenía que haber sido que sí. Lo mismo si me decía que no y yo hacía lo contrario. Al final aprendes a fuerza de equivocarte que lo que funciona, funciona. Claro, pero creo que es estupendo que la gente lo entienda, porque todos tienen sentimientos a los que hacen oídos sordos y hacen lo contrario. Y sí que a ti te ha ayudado enormemente en muchos aspectos de tu vida. Es un gran consejo que la gente tendría que seguir. Uno de los buenos. Cuando empecé a trabajar en Hay House estabas ayudando a chicos con SIDA. Sí, me lo soltaron de golpe. En aquel entonces, cuando empecé en Hay House, George, el tipo que trabajaba conmigo en la cuenta, y yo entrábamos y en cuanto salíamos íbamos a lavarnos las manos. Os lavabais las manos. Estábamos muy preocupados por lo que podíamos pillar o lo que podía suceder. De hecho, el país entero tenía miedo, pero tú no. No, en aquel entonces un abrazo significaba mucho. Cierto, tenían un lugar donde podían reunirse. Dinos algunas de las cosas que hacías en aquellas reuniones. ¿Cuáles de las cosas que hacías les ayudaban más? Sé que hiciste muchas cosas que trajeron... Eran todas cosas muy sencillas, como todo lo que enseño. No hacíamos nada complicado. Empezábamos con una canción, hablábamos un poco y después dejaba la conversación abierta.
A veces nos pasábamos toda la noche. Señalaba a una persona, después a otra, y descubrí que si me mantenía un poco al margen era más fácil que ellos decidieran cuándo terminaba la sesión. Eran unas reuniones estupendas, lo pasábamos muy bien y aprendí mucho, y ellos también aprendieron mucho unos de otros. Siempre pensé que debía de ser parecido a una reunión de alcohólicos anónimos, un lugar seguro donde la gente podía sincerarse. Pero al principio dejé claro que no iban allí a estar sentados consolándose con que no era tan terrible. Todos eran conscientes de lo terrible que era su situación, pero dar vueltas sobre lo mismo no les iba a hacer ningún bien. Por eso les dije, vamos a adoptar un enfoque positivo. Y siempre acabábamos con un poco de meditación o de ejercicio práctico. Hacíamos alguna cosa en pareja, después en grupos de 3 y después en común. Con el paso de los años aquello creció y creció cada vez más. Después cantábamos otra canción y nos abrazábamos. Los abrazos eran muy importantes porque se acercaban entre sí y probablemente era la primera vez para muchos de ellos que tenían contacto físico en toda la semana. Claro, y no se sentían solos. No, porque había un grupo de personas que, sí, entendía por lo que estaban pasando. Y compartían lo que estaban pasando, en especial los nuevos, cuando se levantaban y decían, tengo SIDA, estaban muy asustados. Al final de la reunión, los veteranos, que ya llevaban 2 años, por ejemplo, venían, los animaban, les daban consejos, hablaban con ellos. Era un lugar muy seguro. Empezamos con 6 hombres en mi salón y crecimos hasta ser 90, no cabía ni un alfiler. Después nos trasladamos a un gimnasio de West Hollywood y en una semana pasamos de 90 a 150, hasta que tampoco cabíamos en el gimnasio. Al final, la ciudad de West Hollywood nos facilitó un lugar donde reunir a tanta gente. Creo que llegamos a ser 850 personas, todas las noches de los miércoles. El Hayride lo llamaban. ¿Vas al Hayride? Sí, había mucha gente. Sí, y murieron muchos, pero la mayoría lo hicieron en el consuelo y no en el terror. Pero otros muchos no murieron, y a día de hoy, muchos años después, me encuentro con personas en distintas ciudades que vienen y me dicen, Luis, ¿te acuerdas de mí? ¿Del Hayride? Personas muy sanas que lo han conseguido. Nos gustaba romper el mito que tenían al principio de que todos iban a morir. Yo les dije, no tiene sentido, no puede ser verdad. Tiene que haber una forma de superar esto. Sí, resulta interesante porque, aunque estabas ya haciendo todo este trabajo, ayudando a toda esa gente, fue entonces cuando te diste a conocer al gran público. Sorprendentemente, sí. Fue después de ir al programa de Oprah con 5 de los chicos, donde ella, muy amablemente, nos permitió decir lo que queríamos decir. El problema que teníamos entonces con las entrevistas es que todas empezaban con «Ya sabéis que vais a morir», que no es una buena forma de empezar a contar una historia. Ella, en cambio, nos dejó hablar sobre cómo lo llevaba la gente, que aprendían, esas cosas. Además, esa misma semana fui, esta vez sola, al programa de Donahue, y los teléfonos de Hay House, los pocos que teníamos entonces, echaban humo. Permanecí en la lista de los más vendidos durante 15 semanas. Fue muy interesante. Es increíble, quiero decir. Durante esas 15 semanas no me lo creía. ¿Cómo había ocurrido? Sí, la gente lo compraba, no porque tuvieran SIDA, sino como una ayuda en sus vidas, porque lo que decías allí no iba dirigido a gente con SIDA, sino a todo el mundo. Iba dirigido a todo el mundo, siempre es lo mismo. Y una de las cosas que recuerdo haberte oído decir a lo largo de los años es que uno de los mayores efectos fue la reacción de la gente hacia sus padres. Sí, con las madres no parecía haber problema, pero con los padres... Bueno, incluso con las madres llevó un tiempo, pero las madres se abrían antes. Otra cosa que recuerdo cuando hacías los talleres prácticos es que la gente solía llevar ositos de peluche. Sí, sobre todo con los chicos. Con el Hayride. Ah, vale. Porque había adolescentes, más jóvenes o más mayores, gente de 20 años, y todos estaban absolutamente aterrados. Durante 2 años fui a todas partes con un osito de peluche, y muchos de ellos también los llevaban a las reuniones. Eran niños, estaban aterrados y los llevaban para tener algo en lo que apoyarse. Recuerdo una vez en televisión, en la CBS, me estaban entrevistando y yo tenía el osito conmigo. Hicieron todo lo que pudieron para que lo soltara. ¿Lo consiguieron? No lo solté, no quería soltarlo. Dije que si ellos lo llevaban, yo también lo llevaría. Es todo un símbolo para nosotros. Otra cosa, alguien nos quiere, aunque no sea más que un osito de peluche.
Sí, lo sé, es fantástico, me encanta. Alguien os quiere. Recuerdo que tú, como todos los demás, teníais un osito de peluche y era sobre todo en el Hayride que... El Hayride era... Sí, otra cosa que he recordado es que todavía los recibimos, infinidad de comentarios sobre las cosas que hacías con respecto al perdón. Sí, y la importancia del perdón. Ah, sí, sí. Me encantaría que nos hablaras un poco sobre eso y que dieras algunas pistas a la gente. Muchos de nosotros vivimos en lo que yo denomino una prisión de resentimiento farisaico. Como me han hecho daño, tengo derecho a odiarlos. No pienso perdonarlos nunca. Pero lo que la gente no ve es que te estás encerrando en una prisión y eres tú el desgraciado. La otra persona tal vez ni sepa lo que piensas de ella. Es libre y el problema lo tienes tú. La puerta del corazón se abre hacia adentro y cuando descubramos y dejemos que el corazón se abra, entrará lo que yo considero un soplo de aire fresco en la prisión. En Un curso de milagros pone que toda enfermedad, sea física o mental, nace de un estado de negación del perdón. Hace mucho tiempo que tengo esa frase grabada. Hay que encontrar la forma de perdonar y no resulta fácil. En mi caso concreto, aprendí porque tenía que hacerlo. Yo trabajaba siempre con gente, clientes privados, etc. Les hablaba del perdón, el cáncer, esas cosas. Lo que no ve mucha gente es que, aunque yo no creo que los pensamientos originen la enfermedad, contribuyen a aumentarla. Eso y las cosas que le haces a tu cuerpo. El estilo de vida, la alimentación, etc. Cuando lo juntas todo, el patrón mental de la negación del perdón es en realidad resentimiento. Y ese resentimiento consume el cuerpo literalmente. Tienes los mismos pensamientos un día tras otro. Yo sabía eso. Como he dicho, ya llevaba un tiempo trabajando con gente cuando de repente un día me diagnosticaron de cáncer. Reaccioné exactamente igual que cualquiera. Estaba aterrada. No sabía qué hacer. Llamé a mi profesor y le dije, Eric, me han dicho que tengo cáncer. Me preguntó, ¿quiénes? Y respondí, los médicos. Me dijo algo que no olvidaré jamás. Me dijo, Luis, no puede ser que hayas hecho todo lo que has hecho para mejorar y acabar muriendo de cáncer. Vamos a adoptar un enfoque positivo. Lo apliqué muchos años más tarde en el Hayride, cuando le decía a los demás que aportaran un enfoque positivo a la hora de ver las cosas. Me calmé. Pude pensar que tenía cura, así que hablé con el médico y le pedí tiempo. Le dije, no tengo suficiente dinero, y fui reuniendo lo que necesitaba. Busqué un terapeuta que me ayudó. Le di muchos puñetazos a la almohada mientras gritaba y sacaba fuera viejos rencores. Para dar salida a tu ira y perdonarte. Sí, exacto, a mí misma y a los demás. Dejé que salieran las emociones. Contacté con un médico naturópata fantástico que casualmente muchos años después escribió un libro. Me escribió y me preguntó, ¿quieres participar en el libro? Contesté, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Me enseñó muchas cosas sobre nutrición, me enseñó lo mal que había estado comiendo y esas cosas. Fue de gran ayuda. Me di cuenta de que atraía a las personas que necesitaba, como si la vida me dijera, vale, ¿quieres hacer algo? Toma esto y esto y esto. Recuerdo que solía asistir a charlas y siempre me sentaba en la primera fila, pero una vez me senté en la última fila, que estaba vacía, y entonces un hombre se sentó a mi lado. Resultó que era reflexólogo podal. Había oído que ayudaba a eliminar toxinas del cuerpo y así di otro paso. Pero también me di cuenta de que debía aplicar lo que enseñaba y aprendía. Tenía que perdonar. Eso era lo más importante. Entonces me puse a recopilar información sobre su niñez, toda la que pude, porque asumí que todos nacemos como bebés inocentes. Nadie es un monstruo nada más nacer. Lo descubrí con el tratamiento. Empecé a verlos más como niños y empecé a desarrollar el sentimiento de perdón, no tanto hacia los adultos, sino hacia los niños. Para mí fue más fácil. Al cabo de 6 meses, mi Dean interior me dijo, ya no tienes cáncer. Fui al médico, me hicieron una revisión y era cierto. Entonces desarrollé un par de ejercicios de perdón muy buenos, porque si puedes empezar a ver a la persona que te hizo tanto daño como a un niño, cambias radicalmente de actitud. Y si la actitud es diferente, es mucho más fácil perdonar. ¿Qué ejercicios son esos? Básicamente es ver a la gente que tienes delante casi como si estuvieran sobre un escenario, envolverlos de buenos deseos y decir, te perdono, te libero, te dejo ir, solo te deseo el bien. Eres libre y yo soy libre.
solo tienes cosas buenas ante ti y solo tengo cosas buenas ante mí. Es un ejercicio que hay que repetir muchas veces, todos los días durante 2 o 3 semanas, y ayuda mucho. Lo incluyes en Tú puedes sanar tu vida. Lo incluyo en muchos sitios, creo que también está en audiolibro. Creo que también forma parte de Forgiveness, Loving the Inner Child. Creo que es ese audiolibro... ¿Te acuerdas de más que yo misma? Sí, pero esa es la combinación perfecta. Y sé que como parte de esta cumbre también vamos a tener meditación del perdón, así que... ¡Ah, qué bien! Está muy bien. La gente tendrá la oportunidad de que les guíes. Siempre que hago ese ejercicio en un taller, al menos la mitad de los asistentes acaba llorando. Alivia mucho. Claro. Y otra cosa que creo que me ayudó personalmente y ha ayudado a mucha gente es eso que dices, que te das cuenta de cómo crecieron tus padres, qué hicieron en su infancia, cómo eran los padres. Entenderlos. Hay gente que dice, mi madre era horrible, mi padre era horrible, pero cuando descubres su niñez era 100 veces peor de lo que te hicieron. Muy cierto. Al volver atrás, cada uno parece mejorar un poco. Es algo muy valioso para la gente. Quiero que lo expliques un poco porque por mi propia experiencia, cuando te lo oí decir la primera vez, me produjo un gran impacto. Nunca lo había pensado antes. Piensas, te ayudé, Raid, te ayudé con algo. Me ayudaste con muchas cosas. Es fantástico. Con 1.000.000 de cosas. Solo hablar contigo a diario ayuda mucho. Solo con explicar a la gente cómo pueden mirar atrás y pensar, así eran mis padres, tal vez por esto me trataron de esa forma. Se esforzarán al máximo. Sí, harán todo lo que puedan para comprender y conocer lo que tienen. Si no entienden más, no podrán hacer más. Las últimas 2 generaciones hemos aprendido que podemos hacer algo sobre nuestro pasado. Podemos hacer algo positivo, cambios positivos en nuestras vidas, algo totalmente nuevo y maravilloso. Sabemos, aunque solo sea por las ventas de los libros, que más y más gente se abre a esta idea. Claro, exacto. Creo que es muy importante que la gente lo piense, porque siempre dicen, es culpa de mis padres, culpa de mis padres. Sí, es así, pero no se dan cuenta de dónde viene, que no es solo una generación, son muchas. Es maravilloso tener la oportunidad de preguntar a tus padres cómo fue su niñez. ¿Cómo era cuando tenías 5 años? ¿Qué pasaba entonces? Que no parezca una amenaza, que te relaten su infancia. Eso hace que comprendas mucho más. Pero sí, es fantástico, es algo muy bueno. Sí. Otra cosa que haces muy bien, bueno, son millones de cosas, pero una de ellas es que siempre trasladas estas cosas a tu propia vida. Recuerdo los primeros días que hablábamos y me decías, voy a conseguir esto o lo otro. En una ocasión se trataba de un coche. ¿Te acuerdas? Dije un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Supe que te ibas a reír, pero no le di mucha importancia, porque sabía que tendría un Rolls Royce. Supe que sería parte de mi vida. Solo tardé 6 años, que está muy bien, en conseguir un Rolls Royce. Claro, en particular en aquel entonces, porque ahora la gente piensa en Hay House y lo ve como algo grande. Pero tú y yo, al comienzo, no éramos tan grandes, fuimos avanzando paso a paso. Pero cuando afirmas que quieres algo así y no te obsesionas demasiado, sabes que al final sucederá. La vida encontrará la manera de hacerlo. Claro. Y lo que ocurrió fue que de repente Rolls-Royce creó por primera vez un programa de leasing. Aquello cambió las cosas por completo. Podía conseguir un Rolls-Royce. Recuerdo que tenías una foto. Ah, sí, me encantan los murales de visualización. Todavía me gustan. ¿Y cómo se usan? Recortas las cosas que quieres, que te gustaría tener en tu vida. Yo he tenido mucho tiempo fotos de aviones privados, no porque quisiera tener uno, sino por la idea de usar uno, y de vez en cuando lo hago. Cosas como, suele tener preciosos paisajes naturales, porque la naturaleza es muy importante para mí. Gente hermosa, feliz, encantadora. Vale, pones las fotos y después, ¿haces algo o solo las dejas? Me limito a mirarlas. Las miras y sabes que... sé que están ahí. El universo se encargará. Lo conseguirás cualquier día. Vale, es muy interesante porque he hecho varias entrevistas con distintas personas. Muchas de ellas dicen que uno de los elementos clave para conseguir algo es dejarlo ir y permitir que el universo te lo devuelva. Sí. Me gusta compararlo con cuando vas a un restaurante, miras la carta, decides lo que quieres y se lo pides al camarero.
Al minuto no te pones a reclamar ¿dónde está mi comida? Sabes que tienen que pasar la comanda, tienen que cocinarla y que saldrá en cuanto toque, en el momento preciso. Siento que ocurre lo mismo con el universo. Haces el pedido, das las gracias y después sigues con lo tuyo. Eres feliz, no te desesperas pensando ¿dónde está? ¿Cuánto tardan? Podía cocinar un poco más deprisa, ¿sabes? Es increíble cómo al final las cosas suceden. Sí, es estupendo, me encanta. Es perfecto, acabas de describir cómo superaste tu propio cáncer. Creo que es importante destacar algunas cosas. La primera es que usaste distintos métodos. Sí. Por ejemplo, la nutrición, que siempre ha sido y es muy importante. Aprendí mucho sobre nutrición en aquel momento y me di cuenta de lo importante que es en la vida. Aunque nunca conté con la parte médica de la cura del cáncer, jamás se lo recomendaría a otra persona. Cada uno debe tomar su propia decisión. Pero lo más importante que hay que cambiar es la forma de pensar. ¿De dónde sale tu pensamiento? ¿Dónde está la amargura? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Merece la pena tener cáncer o es mejor deshacerse del resentimiento, dejarlo ir? Hablamos de algo que normalmente ocurrió hace muchos años y sigues dándole vueltas a lo mismo. Eso no es bueno para nadie. Claro, recuerdo que decías que los médicos eran muy buenos en diagnosticar, pero que si tú no cambias la nutrición, la forma de pensar, entonces cambias, te ocupas, lo que sea, más de ti mismo y entonces vuelve. Una vez lo dijiste, muchas veces. Y no creo que los médicos no lo consigan. Es que nos guiamos por los mismos patrones de siempre. Claro, exacto. En cuanto a la nutrición, ahora tienes 86 años y estás estupenda. Al hacer, tengo energía buena. Sé que la nutrición y todo eso es muy importante para ti. ¿Puedes darnos algunos consejos de nutrición de Louise Hay? Bueno, cosas que te hayan funcionado y que puedan funcionarle también a otros. Sí, no todo el mundo puede hacerlo todo, pero he eliminado el azúcar, el trigo y los lácteos de mi dieta en el 99% de los casos, y me va muy bien. Aunque no soy vegetariana, como mucha verdura. Como carne, pero lo más importante para mí ha sido eliminar el trigo, los lácteos y el azúcar. Cuando dejé de tomarlos me fue mucho mejor. Ahora hago la dieta GAPS, G-A-P-S, que sirve para purificar. Fortalece el cuerpo, hay que tomar muchos caldos y sopas, todo delicioso. Es más o menos comer no como lo hacían tus padres, porque entonces ya existían los alimentos procesados, sino como tus abuelos, que no los tenían. Hay que comer más como ellos. La dieta GAPS está patrocinada por la Weston Price Foundation y creo que depende de cada persona estudiarla y ver si le va bien, porque no todas las dietas se adaptan a todo el mundo. Pero solo prestando atención y prestando atención, cómo reacciona el cuerpo, creo que la gente, sí, sigue bebiendo leche aunque su cuerpo no le gusta y le sorprende. O comen trigo aunque algunas personas pueden comerlo mientras que no pueden comer otra cosa o... Sí, es cierto. Tienes que aprender que ser consciente y prestar atención a tu propio cuerpo. Si prestas atención a tus pensamientos y los tienes bajo control, si piensas que estás en un espacio agradable la mayor parte del tiempo y eliges alimentos que son buenos para tu cuerpo, no solo para las papilas gustativas, la vida será estupenda. ¡Claro! Esas son las dos cosas que tienes que tener bajo control. Las papilas gustativas son otra cosa. La comida tiene que nutrir el cuerpo, cada célula del cuerpo. Y esta célula necesita esto, y aquella célula necesita lo otro, y el hígado necesita otro nutriente y tal y cual. Y todo eso solo se obtiene de los alimentos integrales, no de los alimentos manufacturados, que por cierto, suena ridículo. No puedes manufacturar comida. Los alimentos crecen. Y si tomas alimentos saludables, estarás en buena forma. Si piensas 2 o 3 veces al día, aunque tengas que ponerte una alarma para pararte a pensar, ¿qué podría pensar ahora que me haga sentir bien, o que me haga sentir feliz, o que mejore ahora mismo mi calidad de vida? ¿Qué podría hacer? Pregúntatelo. Tal vez no tengas las respuestas las primeras veces, pero si sigues preguntándotelo, tu mente acabará por encontrar la respuesta. Y el universo dirá, de acuerdo, ¿quieres saber? Sí, y una de las cosas que has mencionado unas cuantas veces y la he visto a lo largo de los años que he trabajado contigo es que tienes mucha paciencia. En particular con alguien como yo, eres... sí, bueno. Como dices, con todos estos nuevos datos nutricionales, en los últimos años he mejorado bastante, pero empecé fatal.
refrescos gigantescos. Refrescos gigantescos, hamburguesas del McDonald's. Y entonces, eres especial, Ray. Contigo tengo que ir poco a poco. Pero hemos hecho grandes cambios con los años. Sí, exacto. Y además tienes una paciencia infinita. Tienes la capacidad de ver todo esto y... Sabía que no merecía la pena echarte. Tuve que mirar desde otro punto de vista. Sí, exacto. No sé si es paciencia, es ver la situación y saber que va a funcionar y que no, y el tiempo cuenta a tu favor. Te gusta tener tiempo, volver, hacer algo con él, y al final saldrá. Sí, exacto. Creo que todo el mundo necesita tener paciencia consigo mismo. Sí, creo que lo has mencionado tú. Es importante que la gente no piense que todo sucede al momento. Que no. Tú decides. No. Tomar ese camino, cambiar de hábitos nutricionales, no sucede al instante. El cambio de pensamiento no es instantáneo. Si haces una afirmación o tomas una decisión sobre no seguir haciendo algo, pero después lo haces, no te enfades contigo mismo. ¡Fantástico! ¿Sabes? No te enfades contigo mismo. No has hecho nada malo. Simplemente sé consciente. Vaya, lo he vuelto a hacer. Esto es lo que ocurre y no tengo que hacerlo más. Claro. Pero no eres malo. No es que no funcione nada, que no sirvas para nada ni puedas hacer nada. Es una afirmación muy poderosa. Piensas en eso y luego sales y te tomas un pastel de 2 chocolates. Es como la gente que da un discurso por primera vez y no sale bien. Tienen que decirse a sí mismos, he hecho un gran trabajo. Es lo mismo cuando tomas el sendero de la salud. Aunque te tomes un tazón grande de helado, no te rindas. Simplemente dices, tal vez mañana no me lo tome. O mañana me tomo una sopa. Eso. Zumo de verduras. Eso mismo, un zumo de verduras u otra cosa. Pero cada paso que das por ese camino es un paso hacia la meta, ¿sabes? Tienes un libro nuevo que tenemos aquí mismo. Se llama All is Well. Ah, sí, es muy bueno. También hay edición digital. Estoy entusiasmada porque me lo voy a poner en el iPad para llevármelo a todas partes. Claro, es un libro estupendo, no solo porque sea tu último libro. Recuerdo cuando te surgió esa idea hará unos 10 años. Estábamos con Mona Lisa, la coautora del libro, y estábamos en su casa donde tenía uno de esos gigantescos armarios de archivadores. Ella admiraba tu trabajo y tenía un doctorado. Era psiquiatra y todo eso, y dijo... Luis, en estos archivadores tengo la demostración médica de que todas y cada una de las líneas de Sana tu Cuerpo son exactas. Y tú estabas muy contenta porque mucha gente te había... Sí, claro, hecho comentarios negativos. Muchos decían que funcionaban, muchos médicos creían en él, pero otros tantos decían que no funcionaba y que qué era aquello. Sí, lo sé, es una locura. Que estabas loca y que era imposible. Sí, pero ¿sabes? Ya estoy acostumbrada. Claro. Pero es estupendo que pudieras relacionarlo todo y demostrar que la comunidad médica apoya lo que haces. Sé que no lo necesitas, pero es bueno saberlo. Estoy entusiasmada porque hay mucha gente en este mundo que no creerá nada hasta que tenga una demostración científica. Eso no puede ser cierto. ¿Dónde está la demostración científica? Bueno, pues ya la tenemos y estoy muy contenta. ¡Fantástico! El universo ha encontrado el camino. Le ha costado, pero ahí está. Sí, va saliendo y al leer las críticas la gente está entusiasmada con él. Hay mucha expectación. Como tú has dicho, alguna gente que podría ser reticente ahora no sale de su asombro. A la gente que lo usa y que le funciona no le importa, pero es bueno tener a ese nuevo grupo. Gente que no tenía ni idea de que podían, ahora tendrán un poco más de idea de cómo funciona. Yo ya lo sé, pero ¿por qué no le cuentas a la gente cómo se te ocurrieron estas cosas? Sana tu cuerpo, la lista al final de sanar tu vida. No lo sé, la vida me las trajo. No terminé la secundaria, así que no puedo decir que estudié mucho para averiguarlo. Simplemente me llegó. Y después la gente empezó a responder. Descubrí que si alguien me enviaba una carta preguntando algo y me sentaba frente al ordenador para responder, casi siempre me volvían a escribir para preguntar ¿cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has sabido? No sé cómo lo he sabido, no lo sé. La otra cosa es que a la gente que lo rechaza y dice eso es mentira, no puede ser verdad. Yo les digo, ¿por qué no buscas un par de enfermedades que haya tenido tu madre o tu padre y ves lo que dice? Les abre los ojos y piensan, Dios mío, es cierto, ella tenía esos síntomas. Exactamente. ¿Y entonces? Y también la gente dice que el cáncer es hereditario. El cáncer no es hereditario.
Los hábitos de pensamiento y tal vez los hábitos alimenticios son hereditarios. Claro. Tú comerás igual que como lo hacía tu padre y tendrás algunos de los problemas que él tuvo. Por eso, como él te crió, tiene sentido. Sí. Que pienses como él. Es ambiental, como dice Bruce Lipton. No depende del ADN ni de nada más. Es el ambiente en el que vives y cómo reacciona tu cuerpo. Sí, como dice Bruce, literalmente puedes cambiar tus genes. Sí, cambias el ambiente. Por eso no puede estar en los genes, claro. Y para mí, cambiar el ambiente es cambiar la forma de pensar y de comer. Claro. Sí, y quererte a ti mismo. Encontrar la forma de hacerlo. Aunque pienses que soy tonta de remate, prueba el ejercicio del espejo un par de semanas. Supondrá una gran diferencia en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es decir tu nombre. Decir que te quieres mucho. Cuando trabajaba con personas solía tener un espejo en la pared y les hacía sentarse junto a mí en el suelo. Entonces hacíamos el ejercicio. No tenía más remedio que mirar al espejo porque no es fácil salir corriendo si estás sentado en el suelo. Claro, sé que cuando hacías todos esos talleres, todos cogían un espejo y les hacías hacerlo. Y es cierto, todo el mundo dice que es fácil, pero a la hora de la verdad no es tan fácil. No, pero 2 semanas más tarde se producen cambios en tu interior que son muy agradables. Claro. Aquí en Hay House tenemos muchos de tus audiolibros de afirmaciones, meditaciones y otras cosas similares. ¿Sigues utilizándolos para afirmar y meditar en tu vida? Yo siempre estoy escribiendo afirmaciones. Es decir, ¿empleas esos métodos? Sé que... sí. No usas necesariamente los que creas. Sí. Para otros, sino... No, pero sí lo hago. A menudo los escucho y pienso, vaya, es muy bueno. Pero Sí, ¿sigues utilizando? Sí. Sé que lo haces, pero lo que pregunto es... Sí, lo hago. Hago muchas afirmaciones y en ocasiones también las escribo. Parece que influye un poco más. Claro, estabas haciendo... La vida me ama. Claro, sí. Aquí en Hay House y también con otras personas lo intentamos, escribir algunas afirmaciones, y parece que ayuda a que las cosas sucedan. Sí. Y ayuda a la gente a pensar en común y esas cosas. Creo que es bueno que la gente se dé cuenta de que no hace falta usar todo el material disponible. Puedes escribirte tu propia ayuda. Puedes redactar la tuya propia, y si no sabes cómo, hay libros que lo pueden hacer por ti. Este libro tiene muchas afirmaciones. Es de Cheryl y mío. Tú puedes crear una vida excepcional. Tiene muchas afirmaciones para la vida cotidiana y es bueno cuando añades algunas de tu propia cosecha. Pero los novatos prefieren trabajar con una afirmación que ya existe. Hay que elegir algo que se adapte a ti y repetirlo varias veces al día. Siempre que surja el tema, como cuando tienes un problema en el pie o algo así, cada vez que pienses en el pie dices la afirmación. Eso anula el otro mensaje. Sí, entonces una de las cosas que anoté que quería, he olvidado la mayoría porque no las uso, pero está bien, eso es interesante. Una de las cosas más graciosas que todo el mundo dice sobre ti cuando viajamos es que eres como una niña pequeña, que te diviertes, tienes ganas de aprender cosas buenas y... Por ejemplo, si pruebas algo delicioso te emocionas. Creo que si todo el mundo lo hiciera sería una de las cosas que hacen que recuerdes quién eres y que te emociones por la vida. Cuando cumpliste 80 años dijiste, los 80 van a ser la mejor de mis décadas. Sí. No es la forma habitual de afrontar las cosas. Es más frecuente oír, Dios mío, tengo 50. Dios mío, tengo 60. Dios mío, tengo 70. No. Yo decidí, aquí estoy. Cada año es mejor. Otros 3 años y medio más y cumpliré 90. Dios sabe qué haremos entonces. Piruetas, volteretas, esas cosas. Es una actitud increíble, fabulosa, de cara a la vida, que podría ayudar a mucha gente si hicieran esas pocas cosas. Como sabes, Reid, mi infancia fue terrible. Creo que si puedo tener la infancia que no tuve entonces ahora, a los 80 y tantos, ¿por qué no? Claro, y es salir a bailar. Claro, ya haces todo eso. Vives al revés, porque abriste Hay House cuando tenías 60. Empezaste, viajaste por todo el mundo, creo incluso que antes de ir con tu marido fuiste con Hay House. Habré estado contigo en 30 países. Hemos ido juntos a muchos sitios. Sí, lo sé. Hemos hecho juntos muchas cosas por todas partes y siempre que te emocionas por algo estás... Sí.
Dispuesta, te levantas cada día con ganas de ver qué te depara la vida y creo que todos podemos aprender de eso. Es más divertido. Claro, eso es lo que necesitamos, más risas, más diversión, más amor. Claro, y tratar de rodearte de gente que te aporte la misma actitud positiva para que no se estropee. Sí, sí. Aunque haya problemas, está el apoyo, la compasión, las cosas que necesitamos en la vida. Sí, exacto. Bueno, ha sido una entrevista estupenda. Todos hemos aprendido muchas cosas y nos hemos divertido mucho. Sí, no tenemos muchas oportunidades de hablar así. No, pero ha sido muy divertido. Muchas gracias. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.